Y el tema de esta noche es la fidelidad de Dios y la resistencia del hombre. La fidelidad de Dios y la resistencia del hombre. Queremos tomar una porción, un capítulo de la palabra del Señor, pero también queremos tocar algunos otros versículos que son bien importantes. Y en esta oportunidad quiero leerles el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde el versículo 12, vamos a leer el capítulo 6, versículo 12, y luego vamos a pasar al capítulo 7, donde el capítulo 7 habla de todo el contexto de la situación de Esteban. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús y dice: y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Verso 13, mire lo interesante de esto. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué hermosa es la palabra de nuestro Señor Jesús. Quiero compartir con usted en esta oportunidad como un versículo introductorio a lo que queremos compartir en esta hermosa y bendecida oportunidad. La Biblia nos habla de Esteban, que Esteban fue un hombre que fue escogido como uno de los diáconos, y Esteban está en su defensa ante el concilio, ante un concilio donde están haciendo una acusación falsa. Le están acusando de blasfemia. En el tiempo antiguo y en la actualidad, Israel no ha querido reconocer a Jesús como Dios. Algunas personas dicen: yo creo que Jesús es Dios, pero creo que Jesús es la segunda persona de una Trinidad, y como es la segunda persona de una Trinidad, también es Dios. Ese es el concepto de algunos. Otros dicen: yo creo que Jesús es Dios, pero no es mayor al Padre y es mayor al Espíritu Santo. Le atribuyen como una segunda persona de una Trinidad. En la actualidad nos damos cuenta que Jesús, para los judíos, no lo aceptan como el único Dios verdadero. En la actualidad las religiones tampoco lo aceptan a Jesús como el único Dios verdadero, porque en la actualidad hay demasiadas personas que han surgido como apologistas, como defensores de la Biblia, como defensores de la palabra de Dios, que argumentan y que al mismo tiempo tergiversan la palabra de Dios, tratando de dar a entender que el concepto y el pensamiento de ellos es superior a lo que está establecido en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se puede obviar. La palabra de Dios dice que Jesús es Dios sobre todas las cosas, y también dice la palabra de Dios que Jesús es el Padre y que no hay otro Dios semejante a él. No hay discusión para eso, porque Dios mismo se manifestó en carne. Ante esta situación, nuestro Señor Jesús dijo que él podría derribar el templo y lo podría construir, lo podría edificar nuevamente en 3 días, aunque no entendieron a lo que él se refería. Y a Esteban le hacen una acusación falsa diciendo que Esteban estaba en contra de lo que estaba establecido por Moisés y que estaba enseñando la enseñanza de Jesús y estaba enseñando una blasfemia. Entonces Esteban se dirige ante la acusación de blasfemia que están haciendo ellos, y en el capítulo 7, versículo 1 y 2, quiero leérselos, dice de la siguiente manera: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo: varones, hermanos, y oiga la frase, y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Cuando hablamos del capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, es un capítulo completo. Hablamos de un capítulo completo en todo el contexto bíblico, porque narra desde el principio del Evangelio hasta la culminación del Evangelio por medio de nuestro Señor. Y empieza citando este hombre llamado Esteban a Abraham como el comienzo de la obediencia en la fe. Recordemos que Abraham es conocido como el padre de la fe por obediencia. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio una promesa a Abraham, que él sería padre de muchedumbres, aunque él no tenía hijos. Pero él creyó a la promesa y fue dada la promesa hasta que llegó el tiempo de la circuncisión.
Quiero hacer un paréntesis muy importante ahí para hablar de la circuncisión, porque la circuncisión es cortar el prepucio del órgano masculino del hombre, y esa era una práctica, es una práctica de los judíos, establecida estrictamente para los judíos como un pacto. En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo recalca que la circuncisión ahora es la circuncisión del corazón, y a los Gálatas el apóstol Pablo les dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión ahora delante de Dios vale, porque lo que importa es que nuestro corazón esté circuncidado. Y ahora viene el Esteban haciendo una aplicación muy práctica y les habla a los padres de la fe en ese entonces y les dice que la fe es obedecer a Dios sin ver todo el panorama. Eso es bien interesante, les da a entender que Abraham creyó a Dios, le fue contado por justicia, dice la palabra de Dios, y la fe es creer sin ver todo el panorama. Entonces, aquí hay una pregunta que nosotros podemos deducir y concluir en la narración de Esteban, y es: ¿estamos respondiendo nosotros al llamado de nuestro Dios, al llamado que Dios nos hace de obediencia? Y esa es la manera como Esteban entra en el discurso ante una acusación de blasfemia. Ahora, Esteban, como ya dije, hace un recorrido en toda la Biblia y toca a otro personaje. Y este personaje que toca Esteban es José. Y habla de José que está en Egipto y que Dios obra a través del rechazo. En esta oportunidad, él habla primero acerca de la fe y de la obediencia, refiriéndose a Abraham. Pero luego toma a José, porque José también es una tipología de nuestro Señor Jesús. Y habla del rechazo que tuvieron hacia José sus mismos hermanos. Recordemos que de nuestro Señor Jesús, sus mismos hermanos lo rechazaron. El pueblo de Israel, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto dice que no es por voluntad de carne ni sangre, ni de voluntad de hombre ni de varón, sino por medio de la voluntad de nuestro Dios, porque el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, para que nosotros viéramos la gloria de nuestro Dios. Entonces José fue rechazado por sus mismos hermanos, pero fue usado por nuestro Dios. Aunque el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo, pero dentro de él, según lo que dice 2 Corintios 5:19, Colosenses 2:9, dentro de él estaba toda la plenitud de Dios, no una parte de Dios, estaba todo Dios. Y aunque la carne, la humanidad de nuestro Señor fue rechazada, lo que Esteban estaba diciendo que José fue una tipología y a Jesús también lo rechazaron. Pero Dios convierte el mal para preservar la vida en el bien de las mismas personas. Y aunque el rechazo estaba hacia José, este hombre llamado Esteban hace un recorrido bien importante donde le dice que Dios tiene un propósito, y el propósito es manifestarse en carne y siendo el redentor de toda la raza humana. Entonces, cuando tocamos a José nos damos cuenta que él está y llega hasta Egipto. Conocemos la historia, que él llegó a ser el segundo en mano derecha del faraón, pudo gobernar, y llegó el tiempo de la sequía y pudo administrar bien todos los bienes. Hasta ahí la historia está bien, pero este hombre llamado Esteban hace un recorrido más allá. Y el recorrido que hace es tocando la historia y la vida de Moisés. Y habla de Moisés y habla del Éxodo, la salida, donde Moisés es reconocido como el libertador rechazado. Recordemos que Moisés también está dentro de Egipto. Él se ve en una dificultad, mata a una persona, se va 40 años al desierto a cuidar las ovejas de su suegro. Después el Señor lo llama a la edad de 80 años, y cuando Dios lo llama, este hombre llamado Moisés le hace una pregunta a Dios y le dice: si el pueblo de Israel me preguntare cuál es tu nombre, yo en qué nombre me voy a presentar. Y Dios le dice: yo soy el que soy, así dirás al pueblo de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Así le vas a decir al pueblo de Israel. Entonces Moisés se presenta al faraón. Faraón no quiso soltar al pueblo de Israel, y fue necesario que Dios utilizara 10 plagas, y con la última plaga, donde se toca a los primogénitos, hasta entonces el faraón se ve en la obligación de soltar al pueblo de Israel. Entonces Moisés fue preparado por nuestro Dios, pero fue rechazado por su pueblo en su primer intento de liberación. Recordemos que el salmista dice que el pueblo de Israel estuvo en contra de Dios durante 40 años.
Dios dice a través de su palabra que Dios lleva al pueblo de Israel al desierto para enamorarlo y para que el pueblo de Israel volviera a entrar en intimidad con Dios y de esa manera volver a conquistar el corazón de Dios. Pero en vez de hacer eso, solamente habían pasado 3 días donde el pueblo de Israel ya estaba en rebelión contra Dios. Y entonces Esteban está tocando todos esos puntos refiriéndose estrictamente a la nación de Israel. Y ahora Moisés está luchando con una situación, guiando a un pueblo rebelde, duro de cerviz, un pueblo que deseaba irse hacia atrás, y dijo el pueblo de Israel: vamos a levantarnos un líder que nos lleve una vez más a Egipto. Entonces ese era el liderazgo, ese era el pueblo que Moisés estaba liderando, y ante esa situación Moisés estaba en una situación difícil, hasta que al final Moisés perdió la paciencia, pero Dios lo usó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, cuando Josué queda como líder de Israel, una vez más entran en pecado, entran en contaminación, entran en idolatría, y ahora Josué les dice: miren, escojan ustedes entonces a qué Dios van a servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses en cuya presencia habitáis. Pero yo y mi casa, dijo Josué, serviremos a Jehová. Luego aparecen los jueces. Y la Biblia dice que cuando estaban los jueces, la gente hacía lo que quería y lo que bien le parecía. Entonces, hay una situación bien delicada acá. El orgullo y la desobediencia ciegan al pueblo. Cuando nosotros estamos orgullosos y estamos en desobediencia, no logramos ver lo que Dios quiere para nosotros. Entonces la pregunta es: ¿estamos rechazando a los que Dios ha enviado? La Biblia nos habla de una historia bien interesante en el Evangelio según San Lucas, donde está el rico y está Lázaro, y la situación es bien clara, donde los dos son enviados a un lugar difícil. Uno está con el seno de Abraham y el otro está en un lugar difícil, y ahora el que está en la parte más difícil pregunta y dice: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje con su dedo y me toque a mí, y yo pueda sentir un poco de tranquilidad. Y dice la Biblia que Abraham le dice: allá tenía muchos bienes, allá la pasabas bien. Entonces este hombre hace una solicitud y le dice: mira, que vaya alguien a predicarle de aquí entonces a mis hermanos, yo tengo hermanos allá afuera. Y entonces le dice este hombre a Abraham: allá tienen a los profetas, que obedezcan a los profetas. Si no le obedecen a los profetas allá, ¿cómo van a obedecer a gente que vaya aún desde este mismo lugar? Y en la actualidad surge este problema. Existe el rechazo a los predicadores de la palabra de Dios. Y entiendo, lógicamente, habemos personas que predicamos la palabra de Dios que somos muy malos, pero también habemos predicadores que tratamos de hacer lo bueno. Hay entre el ámbito religioso y predicadores de todo tipo. Hay personas que lo hacen por dinero, hay personas que lo hacen por fama, hay personas que lo hacen por lucrarse, y eso es lógico, que muchas personas vayan por bienes y por intereses personales. Pero ahora nos damos cuenta que el Señor Jesús está parado frente a Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Mataste a cada uno de los profetas que te son enviados. En la actualidad, si nosotros viviéramos en el tiempo de nuestro Señor Jesús, cuando Jesús dijo eso, y como predicadores estuviéramos en el tiempo donde Israel mataba a los profetas, yo creo que predicadores ya no existirían, y mucho menos aquellos que son farsantes y tratan de lucrarse con la fe y con la humildad de las personas. No existirían, yo creo que ya nos hubieran matado. Pero dice la palabra de Dios que ahora Esteban hace un cambio, y el cambio que hace es hablarles de Moisés y les habla del tabernáculo, donde habla del tabernáculo y el templo, y está representado y tipificado en el arca del pacto la misma presencia de Dios. Eso lo encontramos en Hechos 7, 44 al 45. Y el tabernáculo Dios les decía: miren, muévanse a tal lugar, establezcanse allí. Los levitas son responsables de llevar todos los instrumentos del tabernáculo, y yo les voy a decir dónde se van a establecer. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto representaba la misma presencia de Dios sobre la tierra. Y ahora dice la Biblia que se movilizaban
Y allí donde Dios les decía, aquí establezcan el tabernáculo, allí adoraban a Dios. Habían tribus alrededor del tabernáculo y en la puerta principal estaba la tribu de Judá, donde la tribu de Judá daba siempre alabanza a Dios, porque la alabanza siempre tiene y debe estar primero. Pero ahora este hombre llamado Esteban hace un cambio. Del tabernáculo de Moisés habla del templo construido por Salomón. En 1 de Reyes 8:27 dice la palabra de Dios que después que Salomón termina de construir el templo, hace una pregunta y dice, pero es verdad que Jehová, oiga bien la pregunta, ¿es verdad que Jehová morará sobre la tierra? Y él dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Este hombre llamado Salomón estaba consciente de la profecía mesiánica que un día Dios se iba a manifestar en carne. Y él dice, este templo tan chiquitito que yo he construido no es suficiente para construir la gloria de Dios. Cuando lo vemos en el punto de vista material podríamos decir que es chiquito, pero en el punto económico estaba valorado el templo de Salomón en más de 500 millones de dólares. Y allí estaba el arca del pacto donde estaba la misma presencia de Dios. Pero ahora más adelante dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Ahora, mire lo que ocurre acá. Muchas veces nosotros limitamos a Dios a lugares físicos y no lo honramos con nuestra vida, sino que solamente lo limitamos a un templo cuando nuestra vida debe ser el estilo de adoración para nuestro Dios. Y esto debe ser así, porque en esa situación ahora Pablo, cuando ya llegamos al Nuevo Testamento y habla Pablo, dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero el ser humano siempre está en continua resistencia al llamado de nuestro Señor. En Hechos capítulo 7, versos 51 al 53, dice la Biblia que Esteban le llama a ellos que son duros de corazón y son de oídos sordos. Ahora, vea la frase. Primero Esteban empieza llamándoles en el capítulo 7 de padres y les llama como hermanos. Empieza con un discurso muy excelente, pero la Biblia dice que entre más Esteban estaba predicando la palabra de Dios, ellos empiezan a endurecerse. Entonces, la fidelidad de Dios es una, pero la resistencia del hombre es otra. Y él no toca de otra manera que hablar de una forma más clara, más tajante, más directa, más concreta a la gente por medio de la palabra de Dios para que lleguen al conocimiento. Algunas veces se puede decir, no, es que es muy duro, muy difícil cómo se habla, cómo se predica, cómo se enseña, pero llegó Esteban y les dice, duros de corazón y de oídos sordos, y habla a ellos y les dice que sus antepasados persiguieron y mataron a todos los profetas. Ahora, a nadie le gusta que lo acusen de ser asesino, pero aquí Esteban está acusando a los mismos israelitas, a los judíos, de ser asesinos. Y les dice, ustedes rechazaron a Jesús y lo mataron. Ahora la pregunta es, ¿somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, a Dios, o nos resistimos por tradición, por orgullo o por miedo? Esa es una pregunta bien interesante, porque el pueblo de Israel en este entonces estaban resistiéndose por tradición, porque para ellos era más importante la tradición. Y lastimosamente, mi estimado hermano, muchas de las congregaciones hoy viven solamente por tradición y respetan más la tradición que la misma presencia de Dios, y viven más por orgullo y por miedo, y ya no hay sensibilidad a la voz de Dios, porque hay una resistencia a la palabra de nuestro Dios. Por esa razón vino el martirio de Esteban. Se pusieron duros, se tapaban los oídos, crujían los dientes, y ahora Esteban está siendo apedreado. Y Esteban dice en esta oportunidad, veo la gloria de Dios. En medio de estar siendo apedreado, él dice que veía la gloria de Dios. Eso es la fidelidad de Dios. Y ahora Esteban hace algo muy hermoso. Y dice la Biblia que él pide perdón por sus mismos asesinos. Esteban está pidiendo perdón por aquella gente que le está dando muerte. Y ahora muere Esteban como el primer mártir de la iglesia. Muere como un testigo fiel, como un mártir que está siendo sentenciado a muerte, a piedras, por predicar de Jesucristo, por predicar de la fidelidad de Dios, por predicar que Dios se manifestó en carne, por predicar que Dios es el único Dios verdadero, que Jesús es el único verdadero y que no hay otro fuera de Él y que no hay salvación fuera de Él. Por eso muere Él. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos a sufrir por la causa del Señor?
Y ahora la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo puede constar en la vida de una persona para una eternidad. Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Como seres humanos nosotros fallamos constantemente, pero esto no es una carta de libertad para que nosotros sigamos haciéndolo, sino que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. La fidelidad de Dios siempre va a estar en toda la raza humana, pero el ser humano en la actualidad todavía sigue resistiendo a la voz de Dios. Y no hablo solamente de aquellas personas que no han conocido de Dios, porque aquí este discurso era especialmente para gente que conocía la ley, para gente que conocía la palabra de Dios, ellos que seguían resistiendo a la voz de Dios. Y espero, mi hermano, que usted y yo no sigamos resistiendo a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios tiene cosas grandes, Dios tiene propósitos grandes y especiales, pero nuestro corazón duro, nuestra cerviz está tan dura que no podemos muchas veces doblegarnos a la presencia de Dios. Pero Dios está esperando que nosotros nos volvamos a Él, y Él dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y estimado hermano, Dios es fiel. Él no ha dejado de ser fiel. Y ya no pongamos más resistencia a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas grandes, Dios quiere hacer cosas especiales, pero necesitamos volvernos a Dios. Esteban murió por la causa de nuestro Señor, aunque el pueblo puso resistencia, pero él no dejó de predicar que hay un Dios sobre todas las cosas. Y a ese Dios que predicaba Esteban, a Jesús, el único Dios verdadero, es quien nosotros estamos predicando en este lugar. Yo quiero decirle, quiero concluir con esto: la fidelidad de Dios está desde la mañana hasta el anochecer, desde el anochecer hasta la mañana. La fidelidad de Dios está siempre. El problema del ser humano siempre es la resistencia a Dios. Si usted y yo seguimos resistiendo a Dios, tarde o temprano pagaremos las consecuencias. Pero Dios, en su amor, espera que nosotros nos volvamos a Él, porque Él sigue siendo bueno y sigue siendo fiel.